cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas.
Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al Señor,
Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Muy buenos días, mis amados hermanos, apreciados amigos. Que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Indudablemente que estamos en tiempos difíciles. Estamos bajo el ataque contundente de una pandemia que ha cobrado miles de muertos a nivel mundial. Y ante esta terrible situación, corremos al lugar seguro. Corremos a nuestro buen Dios, a nuestro Padre Celestial, quien ha dicho que nunca nos dejarás y que nunca nos va a desamparar, sino todo lo contrario, siempre nos va a sostener. Y aquí estamos dando gracias a nuestro buen Dios, que por su misericordia, por su gracia, nos permite una vez más oír su voz, recibir su guía, alimentar nuestras almas hoy en su día santo y llevar así también quietud, paz y sostén a nuestras almas por medio de su santa y bendita palabra. Pido que me acompañen al libro del profeta Isaías 45. Isaías 45,
Y allí vamos a leer los primeros 12 versículos. Y aunque no voy a estar predicando de esos versículos de Isaías 45, quiero utilizarlo para que tengamos una idea de lo que vamos hoy a considerar con la ayuda de Dios. Isaías 45, y una vez leída la palabra de Dios, vamos a buscar el rostro del Señor en oración para que nos guíe y nos sostenga durante este tiempo. Isaías 45, los primeros 12 versículos. Y dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra, para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Por amor a mi siervo Jacob e Israel, mi escogido. Te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. El que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor que hace todo esto. Destilad los cielos desde los altos y derramen justicia a las nubes. Ábrase la tierra y dé fruto la salvación y brote la justicia con ella. Yo el Señor todo lo he creado. Hay de que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Hay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la madre, ¿qué das a luz? Así dice el Señor, el Santo de Israel y su hacedor. Preguntadme acerca de las cosas venideras, tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todos sus ejércitos. Vamos a orar. Señor, aquí nos encomendamos una vez más ante tu presencia. De manera inusual, hoy estamos exponiéndonos a tu palabra sin una congregación presente. Pero gracias a ti por tus misericordias que nos da estos medios. Gracias porque tú no permitiste que esto sucediera en momentos donde no había la facilidad que hoy hay. Te damos gracias a ti porque nos pone estos medios para nosotros hoy poder transmitir tu palabra y llevarla a cada uno de los hermanos, a cada persona que hoy esté escuchando y viendo. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de esta situación tan difícil, tú nos alimentas con tu palabra. Gracias porque en medio de esta situación tan difícil, tú nos sostienes. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido, nos ha guardado, nos ha guiado y nos sigue alimentando con tu santa, bendita, inerrante, infalible y todo suficiente palabra tuya. Ahora te suplicamos que tú quites la debilidad de tu siervo y que pueda él llevar tu palabra tal como tú quieres que sea llevada, de la misma forma que tú quieres que sea llevada, con la entonación que tú quieres que sea llevada, con el mismo contenido que tú quieres que sea llevada, y para que haga lo que solo tú quieres que haga en nuestras almas. Por favor, oh Señor, permite que estemos atentos a tu mensaje. Permite que estemos nosotros hoy reunidos como tu iglesia, esperando oír tu voz, esperando que tú escuches nuestro clamor y que tú, oh Padre,
nos concientice de la realidad y que en ella tus manos están. Que podamos nosotros hoy entender que nada escapa a tu control, sino todo lo contrario, que tú eres un Dios soberano y que todo lo que tú has querido hacer, ha hecho. Y que eso, Padre, en vez de llevarnos a cuestionarte, nos lleve a darte gloria a ti y a estar más confiados. Porque si las cosas dependen de ti, qué bueno, porque así estamos más seguros. En Cristo te pedimos estas cosas. Amén. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios con algunos cánticos. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle.
recibiré de ti el bien y el mal rechazaré. Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación. Seguir
Bien, damos la bienvenida a aquellos que se unen después de los cánticos. Estamos en el contexto de la adoración de nuestro amado Señor en la exposición de su palabra, hoy en su día santo, domingo 29, en la Iglesia Bautista Reformada de Nagua, República Dominicana. Una vez más damos la bienvenida a aquellos que se unen en el tiempo de los cánticos y que sea Dios glorificado y exaltado en este tiempo. Bien, ¿dónde está Dios cuando adversidades como la que tenemos hoy y que el mundo está sintiendo y el mundo está realmente sufriendo? ¿Dónde está Dios? A la luz de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el impacto de esta terrible pandemia, los creyentes debemos estar alerta ante toda corriente que nos empuje a ver la vida ignorando la verdadera explicación de la realidad. Y voy a repetir esto para que nos sirva de introducción. A la luz de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el impacto de esta terrible pandemia, los creyentes debemos estar alerta ante toda corriente que nos empuje a ver la vida ignorando la verdadera explicación de la realidad. Y digo esto porque muchos son los que dan crédito a la madre naturaleza por todo y cada uno de los eventos que ven y perciben. Como bien ha dicho alguien, es cada vez más común el darle personalidad a la naturaleza, motivando un respeto y asombro por ella. Esto es parte de la tendencia que busca desligar a Dios de las mentes de las personas. La Biblia dice que para el hombre natural las cosas de Dios es locura, es necedad. Y es tan así que el hombre en esa necedad, contraria a lo que piensa que es la cosa de Dios, el hombre en su necedad ha llegado a decir en su corazón, no hay Dios. Así es, mis hermanos. Muchos son los que niegan la existencia de Dios. Y al negar a Dios, lo normal es que hagan todo lo posible para sacar a Dios de todos los escenarios, de todas las actividades de la vida. Hermanos, el hombre natural sin Dios busca desligar a Dios de la realidad del mundo, de todo lo que ha acontecido en el pasado, de todo lo que acontece en el presente y de todo lo que va a acontecer en el futuro. Y peor aún, mis amados hermanos, y esto sí es preocupante, peor aún, y esto sí es preocupante, hay creyentes que ante situaciones de calamidad, de tragedia, también intentan sacar a Dios de las mismas, uniéndose así al mismo sentir de aquellos que no tienen a Dios, que niegan a Dios. Y surgen preguntas como estas. ¿Dios envió esta pandemia? Y si no fue Dios que la envió, ¿dónde estaba cuando este mal comenzó allá en China y Él no lo detuvo? ¿Dónde está Dios hoy que miles están muriendo a diario a causa de este gran mal? Precisamente, amados hermanos, como había dicho en un momentito, así he titulado este sermón. ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad? ¿Dónde está Dios en medio de la adversidad? Mis amados hermanos, ante la situación actual, conociendo lo que algunos creyentes y no creyentes pretenden hacer, de sacar a Dios de la realidad actual, creo pertinente considerar a la luz de la palabra de Dios lo que está sucediendo en este mismo momento con la pandemia del COVID-19. Y que sea nuestro buen Dios que nos ayude a entenderlo tal como Él quiere. Y quiero me permitan comenzar haciendo memoria de por lo menos dos terribles calamidades que acontecieron prácticamente recientemente. Y me refiero en primer lugar al terremoto de Haití. Esto fue un martes 12 de enero del año 2010. Allí murieron más de 316,000 personas. 350,000 de esas quedaron heridas. Y más de 1,5 millones de personas quedaron damnificadas. Repito la cifra.
murieron 316,000 personas, 350,000 quedaron heridas y 1.5 millones de personas quedaron damnificadas. Pero en segundo lugar me quiero referir a lo que sucedió un año antes. En el año 2009 el virus H1N1, y según estudios realizados en el 2012, mató entre 151.700 a 575.400 personas en todo el mundo. Solamente en Estados Unidos en un año tuvo 60.8 millones de casos, 274.304 hospitalizados y 12.469 muertes. En este momento el coronavirus actualmente, ahora, ronda la cifra de los 900,000 personas que están afectadas y más de 45,000 personas han muerto en todo el mundo. Sin lugar a duda, mis amados hermanos, estas son tragedias terribles, muy tristes, muy dolorosas para todo el mundo. Y la primera pregunta que surge en nuestras mentes, en muchas mentes, ¿por qué suceden estas cosas tan terribles? ¿Por qué suceden? Y esta pregunta la vamos a responder más adelante, pero ahora quiero que escuchen lo que algunos grupos dicen en relación a la razón por la cual estas cosas suceden. Y repito, nosotros vamos a responder más ampliamente en adelante esta pregunta, pero yo quiero ahora decirle lo que algunos grupos dicen que es la razón por la cual estas cosas suceden. Por ejemplo, a solo 2 días de la catástrofe de Haití, es decir, el jueves 14 de enero del año 2010, a las 5:40 de la tarde, el predicador evangelista Pat Robertson, predicador del Club 700, señaló que los haitianos pactaron con el diablo su independencia de los franceses y fue esa la causa por la muerte de esas personas. Haití fue maldecido por un pacto con el diablo, afirmó el evangelista durante una transmisión de la cadena cristiana CBN. Aseguró que Haití, buscando su independencia de Francia, llevó a su nación a grandes desastres naturales desde 1804. Robinson dijo que desde entonces ha sido maldecido por una cosa tras otras, ya que Satanás aceptó el trato y lo liberó de los franceses, concluyó Robertson. Mis amados hermanos, como pueden ver, el científico se pone la ropa de sabiduría humana y comienza a explicar con lujos de detalles lo que pasó y por qué pasó o por qué no se puede explicar. El ateo y algunos religiosos buscan la forma de encontrar evidencia de que Dios no tiene ninguna incidencia en esos acontecimientos, diciendo, si Dios existiera, no permitiría que tales cosas sucedan, o diciendo los religiosos, Dios es demasiado bueno para permitir que tales cosas sucedan. Algunos evangélicos de manera imprudente comienzan a especular tratando de interpretar las decisiones de Dios en sus providencias y no faltan aquellos que se atreven a cuestionar a Dios por tales fenómenos. Como pueden ver, mis amados hermanos, cada quien da su opinión acorde a lo que considere. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Está Dios detrás de todas y cada una de estas calamidades? ¿Es Dios el que causa y permite estas cosas? Y lo primero que debemos hacer para considerar la respuesta adecuada a esta pregunta es considerar algunas cosas que nos van a llevar a concluir si realmente Dios está detrás de todo esto. Me refiero a el hecho de que si Dios es soberano, si realmente Dios está en control de todas las cosas. ¿Es Dios soberano? ¿Es nuestro Dios un Dios que tiene control de todas las cosas? Y yo creo que sin lugar a dudas, si no todos, la mayoría de nosotros
podemos responder con toda claridad y sin titubear, sí, Dios, nuestro Dios, está en control de todas las cosas. Él es un Dios soberano. De hecho, el único ser que puede actuar con autonomía es nuestro Señor. El único ser que puede actuar soberanamente y con poder es nuestro Dios. Dice el salmista en el Salmo 115, versículo 3, que nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Y esta declaración implica que Dios tiene el poder, la autonomía, la soberanía para hacer todo aquello que Él desea, lo que Él quiere hacer. Pero Dios no solo hace lo que desea hacer, sino que hace lo que desea hacer en todo el universo, en los cielos y en la tierra. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice el salmista en el Salmo 135, versículo 6. Y agrega en el versículo 7, el Señor, hace subir las nubes, literalmente los vapores desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Nuestro Dios hace lo que quiere hacer y hace lo que quiere hacer en los cielos y en la tierra. Pero escuchen, mis amados hermanos y amigos, la conclusión a que llegó Nabucodonosor. Nosotros sabemos de la historia que Dios llevó a Nabucodonosor al campo, al monte, y allí él se alimentaba como los animales, y llegó un momento que entonces él llegó a esta conclusión. Daniel capítulo 4, versículo 34. Escucha por favor con atención que dice Nabucodonosor. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Versículo 5, Él, Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Y ahora escucha, nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? El hombre más poderoso de aquel tiempo en la tierra, Nabucodonosor, dice que Dios actúa conforme a su voluntad y que nadie puede detener su mano, pero tampoco le puede preguntar, ¿qué haces? Hermanos amados, amigos que nos escuchan, Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Dios ha hecho lo que ha querido hacer. Él es soberano, tiene poder y dominio sobre todas las cosas en los cielos, en la tierra, porque a Él pertenece todo lo que existe. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, literalmente toda la plenitud, el mundo y lo que en Él habita. Salmo 24:1. Dios es dueño de todo y como dueño Él hace lo que quiere hacer con sus pertenencias, incluyendo los habitantes de la tierra. Muy bien, pastor, alguien pudiese decir, demostrado bíblicamente, Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas, incluyendo estas calamidades que mencionamos, incluyendo el COVID-19. Dios está en control. La pregunta mía es, pastor, ¿y Dios causa y permite todo ese mal que produce tantas calamidades? ¿Es Dios que produce o permite estas cosas o lo que es lo mismo? ¿Está realmente Dios detrás de estas desastres tan terribles? Y yo quisiera, mis amados hermanos y amigos, que sea la propia palabra de Dios que responda a esta pregunta. Así que te invito a que venga conmigo a Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Recordemos que Lamentaciones fue escrita por Jeremías. Lamentaciones capítulo 3. Y dejemos que sea el mismo Dios en su palabra que responda a esta pregunta. ¿Está realmente Dios detrás de esos desastres tan terribles?
Lamentaciones capítulo 3 y observen la pregunta que hace el profeta Jeremías en el versículo 37. Lamentaciones capítulo 3 versículo 37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿Quién es aquel que habla y así sucede al menos que el Señor lo haya ordenado? Esto es, mis amados hermanos, para que algo suceda, sea lo que sea, Dios debe ordenarlo. Es decir, que todo lo que está bajo su control debe toda obediencia a Él. Y nadie escapa de su obediencia porque su control y dominio es absoluto. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien, dice el versículo 38 de Lamentaciones. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Y yo sé que eso es chocante, mis amados hermanos. Es chocante escuchar lo que la palabra de Dios mismo dice. Versículo 38, Lamentaciones capítulo 3. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Pero recordemos la respuesta de Job a su mujer en Job capítulo 2 versículo 10, cuando le dice, como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto no pecó Job con sus labios. El mismo Dios dice en Jeremías capítulo 32, versículo 42, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les he prometido, o que les prometo, dice en alguna versión. ¿Qué dice el Señor? Que Él es el que trae calamidad a su pueblo y también trae el bien que le promete. Ambas cosas. Pero vayamos de Lamentaciones a Isaías 45, el texto que leímos al inicio. Isaías 45, y vamos a ver lo que dice, y observen lo que dice el versículo 5. Hermanos, estamos detrás de la pregunta de Dios que causa o permite estas calamidades como las que estamos pasando ahora. Ya vimos que en Lamentaciones capítulo 3, versículo 38, allí dice, hay una pregunta que Jeremías está haciendo, no salen de la boca del Altísimo tanto el bien, el mal como el bien. Y ya vimos que Job dice, ¿no aceptaremos el mal y solo el bien de Dios? Y me encanta que dice al final que en todo esto Job no pecó. O sea, no es pecado el saber y entender y decir que todo esto procede del Señor. Y el mismo Dios dice con sus labios en Jeremías 32, 42, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer también sobre ellos el bien prometido. Pero Isaías 45, versículo 5, noten lo que dice el Señor allí. Dice el profeta Isaías, hablando el Señor, yo soy el Señor, no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré, aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Ahora escuchen, yo soy el Señor, no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Yo soy el Señor y no hay otro. Versículo 7, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo soy el Señor el que hace todo esto. Pregunta. ¿Quién es el que causa bienestar? Según dice el texto, según dice la palabra de Dios, el Señor. ¿Quién es el que crea calamidades? El Señor. Y pues si alguna duda hay, dice al final, yo soy el Señor el que hace todo esto. Luego, mis amados hermanos, ¿está realmente Dios detrás de las calamidades? Claro que sí. Dios causa y permite todas las cosas. Sí, amados hermanos, incluyendo el coronavirus que está azotando este mundo de mala manera. Hermanos amados, pon en tu mente,
pon en tu corazón lo que te voy a decir. El plan de Dios es perfecto aunque tú y yo no lo entendamos. En el plan de Dios está incluido tanto el bien como el mal. Lo que Dios no hace es tentar a nadie al mal, como dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Es decir, que Dios nunca te llevará a pecar y siempre va a permitir que el mal se convierta y produzca un bien especialmente para aquellos que lo amamos, como Romanos 8:28 bien dice. Y quiero repetir esto, mis amados hermanos. En el plan perfecto de nuestro Dios, tanto el bien como el mal están incluidos. Lo que Dios no hace es tentar con el mal a nadie, como dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Es decir, Dios nunca te llevará a pecar y siempre que permite el mal, lo hace para producir un bien, especialmente a aquellos que le amamos. Romanos 8:28. Amados hermanos, en el plan de Dios está el bien y el mal. Dios lo decretó. Bien, con esto en mente, conociendo de que Dios es soberano, que Dios está en control, del que Él decreta todas las cosas y Él es soberano sobre todas las cosas, respondamos ahora sí a aquella pregunta pendiente. ¿Cuál es la razón por la cual Dios causa o permite estos horribles desastres? ¿Por qué Dios causa y permite estas cosas? La respuesta honesta y sincera es: yo no lo sé. Dios, solo Dios tiene la respuesta para esta pregunta. ¿Es Dios que causa el coronavirus y permite? Sí. Ahora, ¿cuál es la razón? Solo Dios la sabe. No obstante, sí debo señalar que Dios en su palabra ha querido revelar la razón por la que en ocasiones, en otros tiempos, ha causado calamidades y de manera especial a su pueblo. Y esto, mis amados hermanos, estudiando por lo menos un ejemplo, eso nos puede ayudar para buscar la razón o para inferir la razón por la cual el Señor causa estas calamidades. Repito, ¿es Dios que la causa o permite? Sí. ¿Por qué? Solo Él lo sabe. Pero Él ha dejado en su palabra ejemplos de calamidades que Él ha causado a su pueblo y allí Él mismo ha dicho las razones. Y eso nos va a ayudar a nosotros a inferir las razones por las cuales Dios muchas veces permite o causa calamidades. Ven conmigo al libro del profeta Amós. El libro del profeta Amós. Amós. Y vamos allí estar leyendo los versículos del 6 al 13. Libro del profeta Amós. Amós. Vamos a estar leyendo del capítulo 4, los versículos 6 al 13. Dice así la santa y bendita palabra de Dios. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en todos vuestros lugares, pero os no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Versículo 7. Y además os retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la otra donde no llovía se secó. Así que de dos en tres ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os herí con viento abrasador y con añublo, y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras, vuestros olivos, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, juntos con vuestros caballos capturados, e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento.
pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os destruí como Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón arrebatado de la hoguera, pero no habéis vuelto a mí, declara el Señor. Por tanto, así haré contigo, Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con Dios, oh Israel. Pues aquí el que forma los montes crea el viento, pues he aquí el que forma los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos. El que del alba hace tinieblas y camina sobre las alturas de la tierra, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Ahora volvamos sobre nuestros pasos y hagamos algunas preguntas a este texto que acabamos de leer. Amós capítulo 4 a partir del versículo 6. Noten lo que dice el versículo 6. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades. ¿Sabe qué significa eso? Si le agregamos lo que dice la falta de pan, Dios había mandado hambruna a su pueblo. En los versículos 7 y 8 dice que hizo llover en una parte y en otra parte no, o sea, mandó una sequía, se secó todo lo que estaba en producción y la catástrofe era tan grande, la calamidad era tan grande, dice claramente que algunos iban de 2 y 3 ciudades tambaleándose a la otra ciudad donde había agua porque tenían mucha sed. Y como si esto fuera poco, hermanos, escuchen lo que dice el versículo 10. Lo destruí como Sodoma y Gomorra. Pero el versículo 10 dice, y envié contra vosotros una plaga como la plaga de Egipto. Nosotros nos acordamos de la plaga que Dios envió a Egipto, el faraón. Terribles plagas. Y como si esto fuera poco, mató a los jóvenes. La mortandad fue tan grande que el hedor llegaba hasta sus propias narices. Wow, hermanos. Ustedes ven la terrible tragedia que Dios produjo en su pueblo. En otras palabras, Dios le dice, yo causé en ti calamidades tras calamidades. Desde el hambre, la sed, la muerte masiva, plagas y espada. Mortandad, hasta el punto que su hedor llegaba a tus propias narices. ¿Y sabe qué? Que el Señor agrega y dice, y aún así no te volviste a mí. Aún así no te volviste a mí. ¿Qué buscaba Dios? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios causó tanto mal a su pueblo? ¿Cuál fue la razón, mis amados hermanos? Viendo aquí el ejemplo que nos da Amós capítulo 4. Hermanos, la razón simplemente era única. Para que se volvieran a Él. Este pueblo se había olvidado de Dios, le había dado la espalda, estaba fornicando con ídolos, estaba poniendo su confianza en lo creado y no en el Creador. Hermanos amados, meditemos un poco en este ejemplo. Aquí había un pueblo de espalda a Dios, fornicando, idolatrando, no tomando en cuenta a su Dios en nada. Y yo le pido que meditemos un poco en este ejemplo. Hermanos, y si Dios con esta pandemia está diciendo que quiere que todos los hombres se vuelvan a Él, que todos los hombres pongan toda su confianza solo en Él y en su gloria, que le den gracia y gloria solo a Él, que entienda que solo Él tiene el control, que solo Él tiene la solución. El mundo entero, todos los científicos, todas las potencias del mundo buscando solución. ¿No será que Dios está diciendo para que ustedes entiendan que soy yo el soberano, aquel que tiene control de todas las cosas y aquel el único que puede librarlo de esta situación? ¿Qué tal si Dios está diciendo, dejen de confiar en sus propias fuerzas y se humillen ante mí, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ustedes saben que yo el conocimiento de ustedes lo aparto y su sabiduría yo la pongo en duda o me burlo de ella. Porque en su sabiduría ustedes no llegaron a conocerme, de hecho han dado la espalda a mí.
como dice Pablo en 1 Corintios. Hermano, ¿qué tal si Dios está diciéndole al mundo, ya yo no le tolero más que ustedes blasfemen mi nombre y crean que este mundo es de ustedes? No, este mundo es mío. Y yo soy el que lo gobierno como yo quiero gobernarlo. ¿Qué tal si Dios le está diciendo, vuélvanse a mí, como le pasó al pueblo de Israel? Otra cosa, hermanos amados, si Dios le está diciendo a su iglesia, examina tus pasos. ¿Qué tal si Dios le está diciendo, no me gusta cómo la iglesia va caminando? ¿Qué tal si Dios quiere que nos aseguremos como iglesia que estamos haciendo lo correcto para glorificarlo, para adorarlo en espíritu y en verdad? ¿Qué tal si Dios está diciendo, están desviados del camino, yo quiero que vuelvan y que yo sea el centro de su vida, no el mundo? Asegúrate, iglesia, de parar esa actitud, de tratar de seguir trayendo el mundo al reino de Dios. No cabe. No puede traer el mundo y sus deseos al reino de Dios porque no cabe. ¿Qué tal si Dios está diciendo, paremos como iglesia el querer estar en ambos lados? En el mundo y al mismo tiempo como parte de la familia de Dios. Y está diciendo, eso no es posible. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Dios tiene el derecho, la potestad absoluta de buscar de la manera que Él quiera llamar nuestra atención. De decirnos como iglesia que tú y yo debemos analizar nuestras vidas a la luz de su palabra. Que nos volvamos a Él. Eso sí, que nos volvamos a Él con arrepentimiento y fe. Arrepentidos de nuestros pecados y esto de todo corazón. Y como bien ha dicho un hombre de Dios, cuando a nuestro Dios le plazca que retornemos a reunirnos otra vez como iglesia, no debemos hacerlo, amados hermanos, de la misma forma que lo estábamos haciendo antes. No, mis amados hermanos, no puede volver la iglesia a estar transitando por el camino que estaba transitando. La iglesia debe examinar cuál es el rumbo que estaba llevando. Hermanos, ahora mismo Dios en su palabra que ha mandado que nos congreguemos, como dice en la carta de los Hebreos, la iglesia no se está congregando. Dios que hoy como domingo, nosotros acostumbramos cada domingo a celebrar la cena del Señor, Él mismo, el Señor Jesucristo estableció esta ordenanza y nosotros no podemos hacerlo como Él manda. Algo está diciendo el Señor. No podemos retornar con la misma dejadez a la iglesia. No podemos retornar con la misma falta de solemnidad, de la misma falta de devoción a nuestro Dios. No puede ser que nos esté diciendo, no nos podemos conformar a vivir la vida pasiva que estamos viviendo, hermano. Puede que Dios nos esté diciendo, iglesia, yo no estoy conforme con lo que tú estás haciendo. No estoy conforme de que tú me tomes a mí y me dejes cuando tú quieras. No estoy conforme con que tú me utilices, que crea que yo soy un mago para corregir y resolver tus problemas diarios. Que tú creas que yo soy un banco para facilitarte dinero y que todo lo que tú ves en mí es alguien que puede darte prosperidad o sanación. No, hermano, parece que Dios no está contento con lo que la iglesia está haciendo. Y sabe que estos acontecimientos que mencioné hace un momento y lo que está sucediendo en este mismo momento en todo el mundo, ¿sabe qué, hermano? Cuando leemos las Escrituras se parece mucho a un Dios airado pasando juicio. Entendemos que el juicio comienza por la iglesia, haciéndose entender al hombre, para que el hombre pueda estar consciente de su incapacidad para valerse por sí mismo,
de su incapacidad para dar soluciones a algunas cosas, diciéndole al hombre: vuélvete a mí, que soy soberano, poderoso, sabio, y que puedo hacer todas las cosas acorde al designio de mi voluntad. Dios le está diciendo a la iglesia, iglesia de Cristo: analiza, examina tus caminos y volveos a mí en arrepentimiento. Mis amados hermanos, desde siempre en la historia bíblica nosotros vemos a Dios buscando la forma de que el hombre se vuelva a Él, de que el hombre se arrepiente y se convierta. Dios mismo dice en Isaías 45:22: volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, ningún otro como yo. Volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías capítulo 1, versículo 3. Dios quiere que el hombre se vuelva a Él, que confíe solo en Él. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? Si el hombre no pone caso, Dios hará que ponga atención. Y eso sin lugar a dudas. Pastor, ¿y por qué Dios no utiliza otra forma para llamar nuestra atención que no sea con calamidad, hambruna, sed, plagas? Déjame responderte de esta manera. ¿Y quién ha dicho que Dios no utiliza otras formas para llamar nuestra atención? Claro que sí. De hecho, mi amado hermano, tú mismo eres testigo de ello. Tú necesariamente no viniste a los pies del Señor a través de una plaga o de una calamidad. La mayoría de nosotros, los que hoy creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos llamados a la atención por medio del Evangelio, por medio de la predicación de la palabra de Dios. Lo que sucede, mis amados hermanos, es que Dios muchas veces llama y llama, y vuelve y llama y da oportunidades. Él es paciente. Nosotros no escuchamos, no ponemos casos. Y a Dios se le pone caso o se le pone caso, con cuerda de amor o con dolor. Él te va a traer, hermano amado, amigo que no escucha. Y como dije antes, Dios pasa juicio sobre las naciones a causa de su pecado. Por eso es que vemos, eso es lo que vemos, en el pueblo de Israel una y otra vez. Claro que algunos pudiesen estar pensando: pero pastor, si Dios en su palabra dice que Él es bueno, que Él no quiere la muerte del que muera, y si Dios dice que es amor, incluso su definición es esa, ¿dónde estaba Dios cuando estos terremotos, virus, plagas estaban arrancándole la vida a hombres y mujeres, incluyendo a niños, bebés? ¿Dónde estaba Dios cuando miles y miles de personas perdían la vida? Miles y miles se quedaban sin hogar, hambre, desnudez, frío, calamidades por doquier. ¿Dónde está Dios hoy cuando tantas y tantas personas mueren por este terrible mal de esta pandemia? ¿Dónde está Dios? Amado hermano, amigo que nos escucha, ¿sabe dónde estabas Dios y dónde está Dios? Dios estaba en el mismo lugar que estaba cuando su pueblo, su amado pueblo de Israel, fue esclavizado por los egipcios por 430 años. Dios estaba en el mismo lugar cuando ese mismo pueblo luego fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en el mismo lugar que estaba cuando Job, un hombre justo, se caía a pedazos por la lepra, sin familia, sin bienes y sin salud. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en el mismo lugar que estaba cuando Hitler mató más de 5 millones de judíos. Cuando Bin Laden tomó la Torre de Gemelas matando a más de 3,000 personas en Nueva York, Estados Unidos. ¿Dónde estaba Dios? En el mismo lugar que estaba cuando los Estados Unidos lanzó la bomba atómica a Nagasaki y a Hiroshima, matando alrededor de 250,000 personas en un solo día. Dios estaba en el mismo lugar cuando Isaías fue aserrado por mitad por una sierra de serrar madera. Está en el mismo lugar, estaba en el mismo lugar cuando Pedro fue crucificado de cabeza a boca abajo. Cuando Pablo fue decapitado,
y cuando Esteban fue apedreado hasta la muerte, cuando Juan el Bautista fue decapitado y así cada uno de sus apóstoles. ¿Dónde estaba Dios? Hermanos y amigos, Dios estaba en el mismo lugar que Él estaba cuando su amado hijo, cuando su único hijo, cuando su perfecto hijo estaba siendo asesinado en una cruz como un maldito. ¿Quieres saber dónde estaba Dios? Nuestro Dios estaba en los cielos y haciendo todo lo que ha querido hacer. Dios es soberano en todos sus decretos y nadie podrá detener su cumplimiento y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho y mucho menos la facultad de juzgar o cuestionar la conducta de Dios. Oh hermano, que Dios permita que en los momentos de las providencias aflictivas, que en vez de cuestionarlos, nos permita decir, como dijo Job, que al perder todo, aún sus hijos, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando su piel estaba literalmente podrida, le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ha hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y llegó a decir, aunque Él me mate, en Dios yo seguiré confiando. Hermanos amados, Dios es un Dios de propósitos eternos. Y nada puede interrumpir el cumplimiento de estos decretos. Y nada puede interrumpir el cumplimiento de estos decretos. Hasta la vida de su propio Hijo fue sacrificada para cumplir su propósito. Y el mismo Señor Jesucristo dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo capítulo 5, versículo 18. Todos los decretos de Dios se cumplirán y nadie ni nada lo podrá impedir. Y nunca olvidemos, amados hermanos, que lo que está sucediendo hoy está bajo control absoluto de nuestro buen Dios. Él es soberano, poderoso y sabio. Y de seguro será para bien y para su gloria. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido y quisiera ir concluyendo y aplicando lo que hemos visto en esta mañana. ¿Qué aprendemos de lo visto? Lo primero que aprendemos es que Dios es soberano y que está en control absoluto de todo. La soberanía implica poder, querer y ser autónomo para hacer lo que se quiere hacer. Por eso es que Dios es el único ser soberano. ¿Y para qué Dios utiliza esa sabiduría? La utiliza para hacer que sus decretos se cumplan. Aún no lo entiendas, aún yo no lo entienda, lo que Dios dice se cumple. Aún sea doloroso, lo que Dios dice se cumple. El cielo y la tierra podrán ser destruidos, pero su palabra se cumplirá, dice el Señor Jesucristo. Y yo digo, qué bueno que es así. ¿Sabe por qué digo qué bueno que es así? Porque de igual manera que cuando Dios decreta lo malo, de igual manera cuando Él decreta la salvación, nadie impedirá que tú seas salvo por la gracia de Dios y su soberana voluntad. Nadie podrá impedir. Cuando tú eres escogido para ser salvo, nadie podrá impedir que tú seas salvo por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que Dios utiliza su soberanía exclusivamente para su gloria y para el bien de su iglesia. Pero en segundo lugar, no debemos tratar de entender la mente ni los caminos de Dios. Uno de mis textos favoritos es de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Podemos intentarlo, pero es en vano. Jamás entenderemos la mente de Dios. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutable su camino. Romanos 11:33. Pero en tercer lugar, para aquellos que personalizan la madre naturaleza y confieren el poder de producir
los huracanes, los terremotos, las calamidades, y dicen que son obras de la madre naturaleza. Yo quisiera decirle lo siguiente. Yo quisiera decirle a aquellos que así piensan. No fue la madre naturaleza quien trajo un diluvio sobre el mundo en los días de Noé, sino fue Dios. Génesis capítulo 6, versículo 17. No fue la madre naturaleza quien cerró los cielos y produjo la sequía en los días de Elías, sino Dios. Primera de Reyes 17:1, 18:1. No fue la madre naturaleza la que preparó una gran tormenta cuando Jonás en su desobediencia huía de Dios, sino Dios. Jonás capítulo 1, versículo 4. ¿Acaso fue la madre naturaleza la que produjo las 10 plagas que azotaron en Egipto? Claro que no, mis amados hermanos. Fue Dios. De manera que no tenemos que salir a defender a Dios, atribuyendo a la madre naturaleza lo que Dios tiene el poder y único poder y autoridad para hacer. Dios es el único que puede hacer lo que absolutamente Él quiere en todos los cielos y la tierra. No debemos, amados hermanos, gastar el tiempo tratando de entender a Dios. No debemos tratar de defender a Dios. Dios es soberano. No le achaquemos o atribuyemos a la madre naturaleza lo que está sucediendo ahora. Hermanos, no. Dios tiene toda autoridad, tiene todo poder y tiene todo dominio para hacer cuanto Él quiere en lo que ha creado. Finalmente, mis amados hermanos, una nota de aliento. Dios causa y permite las dificultades y aflicciones siempre para el bien de los que le aman y para su gloria. Leemos y conocemos bien este texto, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Y Santiago en el capítulo 1, versículo 2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La naturaleza de Dios, mis amados hermanos, no le permite hacer nada que el fin no sea su gloria y el bienestar de sus hijos. Él es infinitamente bueno. Todo lo que está pasando, amados hermanos, siempre va a ser para bien. Tengamos paciencia, confiemos y esperemos en el Señor. O como dice el Señor Jesucristo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido el mundo. Hermanos amados, yo sé que es difícil lo que estamos pasando. Yo sé que es difícil porque nos sentimos muy inseguros. Pero cuando tú comiences a comparar lo que está sucediendo con la grandeza de Dios y entienda que si Él lo permite, que si realmente lo causa, lo permite, es para tu bien, tu ansiedad va a ir desapareciendo. Tu esperanza va a comenzar a resurgir. Nosotros no somos como aquellos que no tienen al Señor, que viven solo sin Dios en este mundo y sin esperanza. Nosotros en Cristo tenemos a Dios, tenemos sus promesas y sí tenemos esperanza. Una esperanza viva de que vamos a heredar, oh Señor, como herencia su salvación. Hermanos amados, que este tiempo nos lleve a ver la vida eterna a través de la resurrección de Cristo. Que si Cristo resucitó, nosotros tenemos seguro que vamos a resucitar. Que la resurrección de Cristo nos garantiza que vamos a llegar a puerto seguro y que la gracia que vamos a necesitar en cada día va a estar allí porque Dios tiene abundante gracia para cada uno de sus hijos y no te va a abandonar ahora. Amado hermano, qué bueno es conocer estas verdades. Que nuestro buen Dios lleve claridad a nuestras almas y junto a esa claridad una fe firme en la justa medida en que la necesitamos, para que así poner nuestros ojos en Cristo, en la batalla de nuestra fe, porque Él es el autor y consumador de esa misma fe. Que nuestra fe no falte, sino todo lo contrario. Que nuestra fe sea fortalecida cada día
entendiendo que si Dios está por nosotros, ¿quién con nosotros? ¿Quién contra nosotros? Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, tú que estás en los cielos, tu palabra ha sido predicada. Qué bueno es saber que tú tienes control de todas las cosas, que lo que está sucediendo no fue que se escapó, que tú te descuidaste, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque tú estás ahí, en el mismo lugar que has estado siempre, haciendo lo que tú has querido hacer. Si te place, Señor, enséñanos. ¿Cuál es la razón que tú quieres de nosotros con estas pruebas? Si tú quieres, Señor, hazlo. Si no, nosotros entendemos que va a ser para bien. Auxilia nuestro espíritu, incrementa nuestra fe y nuestra dependencia en oración a ti. Y nosotros nos presentaremos cada vez y en ti esperaremos. Es en Cristo Jesús que te pedimos estas cosas. Amén. Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora. Jesús, el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor.
exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser.